Ellen, has vuelto, dijo Michael con una sonrisa cuando entré en la sala de estar. Su tono, demasiado casual, encendió todas mis alarmas. Soy yo, Bells, respondí con cautela, dejando mi maleta en el suelo. Algo en su expresión arrogante no me sentó bien. ¿Qué estaba tramando? Sonrió con aire despreocupado. Oh, nada. Hizo un gesto con la mano, como restando importancia a mi desconfianza. Bueno, supongo que lo descubrirás tarde o temprano. Hice un movimiento importante mientras estabas fuera. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de movimiento? Se inclinó contra el brazo del sofá, con una sonrisa que se ensanchaba peligrosamente. Tu colección de joyas. Su voz destilaba satisfacción. La vendí. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué acabas de decir? Pregunté en un tono bajo y tembloroso, intentando procesar sus palabras. Michael rió, claramente ignorando la gravedad de mi reacción. Dije que la vendí, Ellen. ¿Sabes cuánto valen esos diamantes? Lo suficiente para financiar una empresa que nos pondrá en el mapa. Es brillante, de verdad. Deberías estar orgullosa. ¿Orgullosa? Mis manos se cerraron en puños mientras la ira subía por mi pecho como un fuego voraz. No tenías derecho, Michael. Esas eran mis joyas. ¿Te das cuenta siquiera de lo que? Oh, vamos, interrumpió, poniendo los ojos en blanco. No es como si las hubieras usado. La mitad solo estaba acumulando polvo. Ahora, al menos, están haciendo algo útil. Mi nombre es Ellen, y si hay algo que he aprendido durante mi matrimonio con Michael es que su ambición siempre viene primero. Cuando lo conocí, admiraba su empuje, sus grandes sueños, creía en ellos, pero con el tiempo empecé a ver las grietas, como su encanto ocultaba una tendencia a pisotear todo lo que se interpusiera en su camino. Aún así, jamás pensé que llegaría a este extremo. La colección de joyas no solo era valiosa, era profundamente personal. Cada pieza contaba una historia, herencias de mi madre, de mi abuela, recuerdos comprados con mi propio esfuerzo. Y ahora, todo había desaparecido con un chasquido de sus dedos, porque Michael había decidido que mis posesiones eran suyas para usarlas como le viniera en gana. Lo que él no sabía, y lo que hacía que su sonrisa petulante me enfureciera aún más, era que yo no era tan descuidada como él creía. Hace unos meses, tras enterarme de una serie de robos en la zona, había tomado precauciones. Las piezas más valiosas de mi colección tenían dispositivos de rastreo discretamente incrustados en sus cierres. Me obligué a mantener la calma, escondiendo la tormenta de emociones que hervía dentro de mí. Michael pensaba que había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Esa noche, me senté en mi habitación, mirando el espacio vacío donde solía estar mi joyero. La ausencia era un vacío tangible, un recordatorio físico de lo que Michael me había arrebatado. La ira que bullía dentro de mí era casi imposible de contener, pero esta vez, iba a hacer algo al respecto. No solo había vendido joyas, había arrancado pedazos de mi historia, cosas que jamás podrían ser reemplazadas. El anillo de zafiro que mi abuela me regaló el día de su 80 cumpleaños, la pulsera de diamantes que mi madre llevó el día de su boda, incluso el colgante de oro que compré después de conseguir mi primer gran trabajo. Cada pieza tenía un significado, un valor emocional que Michael había desechado como si no fuera más que un trampolín para su ansiado imperio. Mis dedos temblaron sobre la pantalla de mi teléfono. Quería llamarlo en ese mismo instante, gritarle, exigirle respuestas, pero sabía que enfrentarme a él mientras estaba tan enojada no era una buena idea. En lugar de eso, abrí la aplicación de seguimiento que había instalado hacía meses como precaución. La pantalla se iluminó con un mapa salpicado de puntos rojos que representaban las ubicaciones de mis joyas. Contuve la respiración al darme cuenta de que muchas de las señales seguían activas. Mi collar estaba en una tienda de consignación en el centro de la ciudad. La pulsera ya había sido trasladada a un almacén en el distrito industrial. Incluso podía ver las marcas de tiempo que rastreaban cómo mis pertenencias habían cambiado de manos. Una oscura sensación de satisfacción reemplazó mi ira. Michael pensaba que me había engañado, pero tenía algo que él no preveía: pruebas. Los datos del rastreador no solo me mostraban dónde estaban mis joyas, sino que también podían demostrar que él las había vendido sin mi consentimiento. Tomé mi teléfono y marqué el número de Megan, mi mejor amiga y la única persona en quien sabía que podía confiar. Megan, dije apenas respondió, no vas a creer lo que hizo Michael. ¿Y ahora qué? Respondió, ya exasperada. Le expliqué todo, su actitud petulante, las joyas vendidas, los dispositivos de rastreo. Cuando terminé, ella estaba tan furiosa como yo. Ellen, tienes que ir a la policía, dijo con firmeza. Lo haré, respondí, sintiendo un destello de determinación. Colgué y me quedé mirando los puntos brillantes en la pantalla de mi teléfono. Michael no tenía idea de lo que se avecinaba.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que llevaba la ventaja. A la mañana siguiente, entré en la estación de policía local con mi teléfono en la mano y los nervios al borde del colapso. Nunca había presentado un reporte así antes, pero la voz de Megan resonaba en mi cabeza: tienes que ir a la policía. Sabía que tenía razón. Si dejaba que Michael se saliera con la suya, no dudaría en seguir empujando los límites. Un oficial de aspecto amable me saludó en la recepción. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré profundamente antes de responder. Necesito denunciar un robo. ¿Es su propiedad?, preguntó con curiosidad. Sí, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Mi colección de joyas fue vendida sin mi consentimiento. El oficial levantó ligeramente las cejas, sorprendido, pero asintió y me indicó que lo siguiera hasta un escritorio. Allí le expliqué todo: las acciones de Michael, el valor de las joyas y los dispositivos de rastreo que había instalado. Cuando le mostré la aplicación con las ubicaciones activas, su expresión se tornó seria. Esto es una evidencia excelente, dijo mientras tomaba notas. Si estos dispositivos de rastreo son precisos, podríamos recuperar algunos de los artículos rápidamente. ¿Tiene una lista de lo que se llevaron? Sí, respondí, sacando un cuaderno donde había detallado cada pieza y su valor aproximado. Me sentí extrañamente vulnerable mientras el oficial leía la lista: el anillo de zafiro, la pulsera de diamantes, el colgante de oro. Para él eran solo números en una página, pero para mí, cada uno representaba una parte de mi vida, ahora dispersada por la ciudad debido a la avaricia de Michael. El oficial, cuyo distintivo decía Detective Carter, levantó la vista de sus notas. Comenzaremos verificando las ubicaciones de las señales de rastreo. Si los artículos están donde indican, esto podría ser una recuperación sencilla. Sin embargo, dado que su esposo los vendió sin su consentimiento, esto también constituye un caso de fraude. ¿Está preparada para presentar cargos? Dudé por un momento, sintiendo el peso de su pregunta caer sobre mí. Finalmente, levanté la cabeza, mi determinación clara. Sí, lo estoy. Finalmente, dije que quería que rindiera cuentas. El detective Carter asintió con firmeza, su expresión decidida. Muy bien, comencemos. Cuando salí de la estación, una mezcla de emociones se agitaba en mi interior: alivio al saber que la policía se tomaba esto en serio, ira al recordar la sonrisa petulante de Michael cuando me confesó lo que había hecho, y, sobre todo, una determinación que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo, había permitido que Michael tomara y tomara, convenciéndome de que no valía la pena pelear, pero esta vez era diferente. Esta vez, iba a contraatacar. Cuando llegué a casa, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dejándome con una mezcla de agotamiento y ansiedad. Me senté en silencio, repasando la conversación con el detective Carter en mi mente, preguntándome cómo reaccionaría Michael cuando se enterara de que la policía estaba involucrada. No me hacía sentir tranquila. Michael siempre había sido un maestro en manipular las situaciones a su favor, convirtiéndose en la víctima sin importar qué tan atroces fueran sus acciones. Lo había visto hacerlo antes, pero esta vez, él no sabía que yo estaba un paso por delante. Esa noche, Megan vino a verme, con una botella de vino en la mano. Está bien, dijo, acomodándose en el sofá. Cuéntamelo todo. ¿Cómo te fue en la estación? Le relaté cada detalle, la evidencia que le mostré al detective Carter, su plan para rastrear las piezas, y la sensación de control que empezaba a recuperar. Megan escuchó atentamente, su expresión una mezcla de indignación y admiración. Estás manejando esto mejor de lo que yo lo haría, dijo, suspirando al final. Si fuera yo, probablemente estaría en su oficina volteando escritorios ahora mismo. A pesar de todo, no pude evitar reírme. Créeme, lo he pensado, pero la policía tiene los datos de rastreo. Es mi mejor oportunidad para recuperar todo. Megan alzó su copa. Por ti, Ellen, por no dejar que ese idiota presumido se salga con la suya. Al día siguiente, recibí una llamada del detective Carter. Hemos verificado las ubicaciones de los artículos, dijo. 2 están en una tienda de consignación en el centro, y otro en un almacén. Ya hemos asegurado la cooperación de los dueños y estamos avanzando con la recuperación. Lo mantendremos informada. El alivio fue inmediato. ¿Eso significa que los recuperaré?, pregunté, apretando el teléfono con fuerza. Parece prometedor, respondió, pero la investigación aún está en curso. También hemos estado revisando las actividades financieras de su esposo, y no quiero alarmarla, pero puede haber más detrás de esto. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué quiere decir? Hemos encontrado transacciones inusuales vinculadas a sus cuentas comerciales. Necesitamos investigar más a fondo.
pero esto podría ser más grande de lo que pensábamos inicialmente. Cuando colgué, mi mente iba a toda velocidad. Michael no solo me había traicionado vendiendo mis joyas, podría haber estado ocultándome un lado completamente diferente de sí mismo. Esa idea me persiguió durante todo el día. Mientras caminaba por la cocina repitiendo las palabras del detective Carter, esto podría ser más grande de lo que pensábamos inicialmente. Esa noche decidí que necesitaba enfrentar a Michael. Si había algo más detrás de todo esto, tenía que saberlo. Cuando entró por la puerta, su sonrisa petulante me irritó más que nunca. Dejó caer las llaves sobre el mostrador y dijo con tono despreocupado: «Día ocupado. ¿Qué hay para cenar?». Ni siquiera intenté ocultar mi enojo. Crucé los brazos y lo miré directamente. «Michael, tenemos que hablar, ahora». Su sonrisa vaciló, reemplazada por una expresión cautelosa. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí, mi voz afilada. «Robaste mis joyas para financiar tu llamado imperio, y ahora la policía te está investigando». El color desapareció de su rostro, pero se recuperó rápidamente, tratando de mantener la compostura. «¿La policía? ¿De qué estás hablando? Yo no robé nada, Ellen. Esas joyas estaban ahí, acumulando polvo. Pensé que estarías feliz de que por fin se estuviera haciendo algo útil con ellas». Negué con la cabeza, disgustada por su audacia. «¿Útil, Michael? No tenías derecho a tocar mis cosas. Y ahora la policía está investigando tus finanzas. Creen que hay más detrás de esto que solo las joyas». Por un momento, su expresión cambió, una chispa de ira cruzó sus ojos, reemplazando su actitud defensiva. Y en ese momento, supe que había tocado una fibra sensible. «¿Fuiste a la policía?», siseó Michael, sus ojos destilando furia. «Estás convirtiendo esto en un maldito circo. ¿Por qué no pudiste venir a hablar conmigo como una adulta?». Lo miré con frialdad. «Porque hablar contigo no funciona, Michael. Siempre encuentras una forma de torcer las cosas, de manipular la situación o de escabullirte con alguna excusa. Esta vez no puedes. Hay evidencia. Y no podrás salir de esto con tu encanto». Su mirada se endureció mientras apretaba los puños. «Has cometido un gran error, Ellen. Si crees que puedes derribarme así, tienes otra cosa por venir». Me mantuve firme, sin parpadear siquiera. «No, Michael. El único error que cometí fue confiar en ti, pero eso termina hoy». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión insoportable. Michael me observó, su confianza tambaleándose por primera vez. No tuvo una respuesta ingeniosa ni una excusa a la que aferrarse. Finalmente, salió de la cocina, furioso, cerrando la puerta de un golpe. Me quedé allí por un largo rato, con el corazón martillándome el pecho. Esto ya no se trataba solo de recuperar mis joyas. Se trataba de algo más profundo, de reclamar mi voz, de defenderme después de años de permitir que Michael tomara todo de mí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era el detective Carter. Su tono era serio, con una pausa medida en sus palabras. «Señora Parker, hemos recuperado 3 de los artículos, incluido el brazalete de diamantes y el anillo de zafiro. El resto aún está siendo rastreado». «¿Eso significa que los recuperaré pronto?», pregunté, con el teléfono apretado en mi mano. «Es probable, pero hemos encontrado algo inesperado». «¿Qué tipo de desarrollo?». Mi voz se tensó. «Hemos identificado transacciones financieras sospechosas vinculadas al negocio de su esposo. Algunas se superponen con la venta de sus joyas, pero otras involucran cuentas externas. Esto sugiere actividad fraudulenta y hemos ampliado la investigación». El peso de sus palabras se asentó sobre mi pecho, dejándome sin aliento por un momento. «¿Esto me afecta directamente?». «Por ahora, no está implicada», me tranquilizó, «pero es crucial que siga cooperando. Las acciones de su esposo podrían tener graves consecuencias legales». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono, todavía incrédula. Michael no solo había vendido mis joyas, estaba implicado en fraude financiero. Era como si estuviera viviendo con un extraño, alguien a quien ya no reconocía. Esa noche llamé a Megan, incapaz de quedarme en silencio. «La policía cree que Michael está involucrado en algo más grande», le dije, paseándome por la sala de estar. «Están revisando sus cuentas comerciales». Megan no pareció sorprendida. «Honestamente, Ellen, no me sorprende. Siempre ha actuado como si las reglas no aplicaran a él. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo le explotara». Me detuve, mi voz quebrándose. ¿Cómo no lo vi venir? Me casé con él, confié en él, ¿y ahora todo era una mentira? El tono de Megan se suavizó. «No podías saberlo. Él es bueno ocultando cosas, manipulando, pero esto no es tu culpa. Estás haciendo lo correcto al enfrentarlo». Sus palabras me dieron algo de consuelo.
pero la ira y la traición seguían girando dentro de mí. Más tarde esa noche, Michael llegó a casa. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por una mezcla de frustración y rabia apenas contenida. Sé lo que estás haciendo, dijo con voz baja, venenosa, la policía, el banco. ¿Tienes idea del daño que has causado? Lo miré fijamente, sin desviar la mirada. Yo no causé esto, Michael, tú lo hiciste, y ahora, finalmente, estás enfrentando las consecuencias. Él rió amargamente, pero había miedo detrás de esa fachada. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado, Ellen. Asentí con calma. Tienes razón, no ha terminado, pero ahora está fuera de tus manos. Por primera vez, vi el miedo reflejado en sus ojos. A la mañana siguiente, el detective Carter llamó nuevamente. Señora Parker, hemos recuperado más artículos de su colección. Fueron rastreados hasta una casa de subastas privada en el centro. ¿Eso significa que los recuperaré pronto?, pregunté, con la voz temblorosa. Sí, estamos trabajando en el proceso legal para devolverle sus pertenencias, pero hay otro desarrollo. Los registros financieros de su esposo muestran evidencia de evasión fiscal y malversación de fondos. El caso está creciendo. Ya no me sorprendía. Había llegado a aceptar que Michael no solo era descuidado, sino profundamente poco ético. Agradecí al detective Carter y colgué. Mi determinación se endureció. No permitiría que las acciones de Michael me hundieran más. Esa tarde, tomé un paso tangible hacia mi independencia. Contacté al abogado que Megan me había recomendado, especializado en derecho de familia y recuperación financiera. Sentada en su oficina, le expliqué todo, el robo de mis joyas, las transacciones sospechosas, y la investigación en curso. Esto es un desastre, dijo el abogado, hojeando sus notas, pero la buena noticia es que ya ha hecho mucho al acudir a las autoridades. Podemos presentar una solicitud de separación formal y empezar a proteger sus bienes personales. Escuchar esas palabras fue aterrador y, al mismo tiempo, empoderador. Nunca imaginé que estaría sentada en la oficina de un abogado, planificando cómo desenredar mi vida de la de mi esposo, pero después de todo lo que Michael había hecho, sabía que esta era la única manera de avanzar. ¿Qué pasa con su negocio?, pregunté, inquieta. ¿Esto podría afectarme financieramente? La abogada asintió con seriedad. Es una posibilidad, pero por eso es crucial establecer límites claros ahora. Si su negocio está bajo investigación, debemos asegurarnos de que sus finanzas estén protegidas. Esa noche, mientras revisaba los papeles que me había dado, recibí una llamada de Megan. ¿Cómo te sientes?, preguntó con suavidad. Me tomé un momento para pensar antes de responder. Estoy bien, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la honestidad de mis palabras. Por primera vez en semanas, siento que tengo el control. No es fácil, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Lo estás, Ellen, dijo Megan con firmeza. Y eres más fuerte de lo que crees, no lo olvides. Después de colgar, miré la pila de documentos sobre la mesa. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez me sentía lista para enfrentarlo. 2 días después, me reuní con el detective Carter en la estación para revisar el progreso de la investigación. Señora Parker, dijo, haciéndome un gesto para que tomara asiento frente a él. Hemos rastreado casi todas sus joyas. Fueron vendidas a través de canales de alto valor, pero las casas de subastas y tiendas de consignación involucradas han brindado plena cooperación. Es un alivio, admití, sintiendo que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. ¿Y Michael? ¿Qué está pasando con él? El detective Carter se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. La evidencia en su contra es contundente, entre la venta no autorizada de sus joyas y el fraude vinculado a sus cuentas comerciales. El fiscal está preparando cargos. No saldrá bien librado de esto. Esas palabras me llenaron de una mezcla de satisfacción y tristeza. Michael me había herido profundamente, pero saber que enfrentaría las consecuencias era un paso hacia la justicia. Esa noche, Michael llegó tarde a casa. Estaba sentado en la sala de estar, rodeada de documentos legales y papeles del banco. Cuando entró, se detuvo en seco. Su rostro era una mezcla de dureza y desconcierto. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando los documentos. Los expedientes de divorcio, respondí con calma, sin levantar la vista de la página. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante vi una genuina conmoción en su rostro. ¿Te estás divorciando de mí?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Lo miré directamente. Sí, Michael, este es el final, no voy a hundirme contigo. Se burló, pasándose una mano por el cabello. ¿Crees que vas a salir ilesa de esto?
Todo lo que he hecho fue por esta familia. Yo construí todo para nosotros. Reí amargamente. No, Michael, no lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti mismo. Me robaste, me mentiste y me dejaste limpiando tus desastres. Esta familia siempre fue solo sobre ti. Michael me miró fijamente, y con cada palabra su confianza se desmoronaba. No quieres decir esto, dijo al fin, casi suplicante. Lo digo en serio, respondí con firmeza, y pronto verás lo seria que estoy cuando te entreguen los papeles. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, Michael se quedó sin palabras. Finalmente, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Exhalé profundamente, el eco de la puerta resonando en mis oídos. Esto no era solo el final de mi matrimonio, era el comienzo de recuperar mi vida. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. Ellen, los papeles se han presentado. Michael será notificado más tarde hoy, dijo con un tono profesional, pero empático. Dejé escapar un largo suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. No lo hice. Gracias, dije suavemente. Ellen, sé que este es un proceso difícil, agregó la abogada, pero lo has manejado con fuerza y claridad. Sigue concentrándote en tus próximos pasos. Estamos de tu lado. Después de la llamada, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café, mirando por la ventana. Durante semanas, mi vida se había sentido como un torbellino de traición, ira y frustración, pero ahora, por primera vez, había una sensación de claridad. Las piezas de mis joyas estaban siendo recuperadas. La investigación policial avanzaba, y los documentos de divorcio presentados marcaban una ruptura definitiva con el caos que Michael había traído a mi vida. Esa tarde, el detective Carter llamó con más actualizaciones. Señora Parker, quería informarle que se están presentando cargos formales contra su esposo, entre la venta no autorizada de su propiedad y el fraude financiero vinculado a sus cuentas comerciales. Enfrenta múltiples cargos. Una ola de alivio me invadió. ¿Eso significa que podré recuperar todo lo que vendió? Es probable, respondió el detective Carter. La evidencia es sólida, y las partes cooperantes acordaron devolverle los artículos tan pronto como avance el caso. Pero lo más importante, el sistema de justicia lo está responsabilizando. Gracias, dije con firmeza. Cuando colgué, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba enojada. No me consumía la traición ni sentía la necesidad de hacer pagar a Michael. Simplemente estaba lista para seguir adelante. Esa noche, cené con Megan. Ella levantó su copa con una sonrisa. Por Ellen, dijo, la mujer que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Me reí mientras chocaba mi copa con la de ella. No sé si lo llamaría prosperar todavía, pero lo tomaré. Megan se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Eres más fuerte de lo que crees, Ellen. Tomaste el control cuando más importaba. No lo olvides. Sus palabras me acompañaron mientras conducía a casa esa noche. Durante años, había dejado que la ambición de Michael eclipsara mi propio sentido de autoestima, pero ahora, al mirar hacia adelante, no veía nada más que posibilidades. Una semana después, recibí otra llamada del detective Carter. Señora Parker, dijo con un tono más ligero, quería informarle que hemos recuperado todas menos una pieza de sus joyas. El artículo restante aún se está rastreando, pero la mayor parte de su colección está lista para que la recupere. Esas palabras se sintieron como la última pieza de una pesada carga que se levantaba de mis hombros. Gracias, detective, respondí con alivio evidente en mi voz. No puedo decirle cuánto significa esto para mí. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, respondió, pero puedo decir que ha manejado esta situación con una fortaleza notable. No todo el mundo toma los pasos que usted